Muy bien, chicos, continuamos. Y bueno, ahorita les pongo al final, les pongo las imágenes de todas las cositas que vamos a hacer. Luego viene el grabado, chicos, que el grabado dice que es un dibujo hablando de finas incisiones o cortes sobre hueso o roca, hechas con utensilios afilados, textiles, llamados buriles. Este grabado aparece desde los primeros tiempos del arte como un equivalente del dibujo, pero se desarrolla sobre todo durante el final del Albigense y durante el Albigense. Pero casi empieza a aparecer durante el siglo III. El grabado vuelve a ganar importancia en el Albigense y dice que con la mayor variedad de estilos, temas, combinaciones o acordes que jamás se había visto. Grabado. ¿Qué graban ustedes? ¿Alguna pieza que ustedes traigan hoy en día que esté grabada? Ahí. Se hace, sí. ¿Se siente en algún borde? Sí. ¿Es un borde o para allá? Una hundidita o algo. Algo ahí que está marcado. Nosotros tenemos grabado a veces hay una pieza, por ejemplo, mi argolla de matrimonio, adentro dice el nombre de mi esposo y la fecha de la boda. Eso es un grabado. Aunque para mí casi es imperceptible que el dedo, cuando lo traigo puesto, si yo lo saco y lo toco así con el dedo, se alcanza a sentir así como que vaya agua, eso es un grabado. Puede ser muy fino como esto que les digo, puede ser un poquito más marcado como lo del compañero y también que ya lo entra en la siguiente clasificación que es relieve, estamos hablando. ¿Estuvieron ya reloj? Sí. Ahorita hablamos de eso. Entonces, collares, aretes, hay muchas cosas que nosotros grabamos. Sobre la roca también podemos hacer grabados. Si tú agarras un pincel, bueno, un pincel, aquí dice que hay algo que lo sean con cuestiones de sílex. Bueno, sí, es que lo describió él. Yo cuando dije que estaba barbón, yo no dije que estuviera barbón. No, mi esposo. No, él es mi amigo, tenemos muchos años de conocernos. Incluso su maestro de matemáticas fue mi maestro también. Entonces, hace muchos años también. Entonces, cuando él iba empezando su carrera, fue el profesor mío de contabilidad. Pero no somos muy buenos amigos, muy bien. Ahora, el grabado. Puede haber grabado, chicos, en cualquier otro lado. En una madera, lo que trae el que es un pedacito como de piel, como cuero. Sí, es cuero. Es cuero, puede haber madera, puede incluso, les digo, en la argolla, que en este caso es oro, puede haber en la plata, en muchos lugares, chicos, podemos hacer un grabado. Incluso, si tú empezás a rascar, pero si empiezas a rascar el blanco, pues a lo mejor van a lograr hacer ciertas incisiones que permitan al tacto tener un relieve, ¿no? Un grabado en este caso. Entonces, dice que en aquellos tiempos, obviamente el grabado, hubo un momento en el que tuvo fuerza, o sea, estuvo muy presente en todas las épocas artísticas, y luego como que decayó. Y por ahí de la época del mandariniense, nos mencionan aquí, volvió a retomar fuerza, porque pues vieron que era un método en el que podíamos tener diferentes texturas sobre una misma superficie. Luego el siguiente dice el relieve, es un grabado cuyas incisiones son tan profundas que la figura se convierte en una escultura que sobresale de la roca o del hueso del soporte. Menciona aquí el bisonte esculpido y bla bla de Doña Francia. Y el relieve solo aparece al final del paleolítico europeo, es decir, en el Magdaleniense, y casi siempre asociados a santuarios exteriores, aquellas cuevas poco profundas iluminadas por luz natural. Ok, grabado, chicos, es algo que podemos tener por encimita, por así decirlo. Relieve es algo que se vuelve ya más como voluptuoso, por así decirlo. Ahora sí vamos a estudiar. Si se fijan, está la mano del llavero y la manita sobresale en la base. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Ahorita está la mano
el grabado sobresale, perdón, el relieve sobresale. Dice que se utilizaba mucho para los exteriores de los amparos. ¿Cómo nos referimos a eso, chicos? Si yo voy a dibujar, imagínense que yo hago el grabado de un ser humano, grabado. O sea, solo como que lo marco, lo medio acomodo y etc. Si yo quiero hacer un relieve de esta persona, tengo que empezar a escarbar por las orillas. Ojo, la persona no se me va a salir de ahí nunca. Pues, o lo que estoy haciendo. Lo que yo voy a hacer va a ser empezar a escarbar, hacer más profundo, para que yo al simple hecho de la vista alcance a apreciar un poquito más la figura como tal. Llega tal momento en el que hay templos o hay lugares, chicos, en que hay personas que se están como saliendo de las paredes. Pero, por ejemplo, toda la pierna y parte de la espalda sigue pegado a la pared, pero a lo mejor medio cuerpo o 3/4 partes del cuerpo sigue por fuera. Eso es un relieve muy profundo. O a lo mejor estoy aquí y se exentas de piedra de hueso, talladas por todos los lados. Casi siempre son más femeninas, llamadas paleolíticas, que lo mencionamos hace ratito, y las estatuillas son el tipo de arte paleolítico más extendido de Europa. Son importantes escuelas, no solo en el área francesa, sino también en Europa central y en el este. Las estatuillas femeninas y de animales son muy antiguas, pero en España puede ser la estatua animal es propia de la última fase del Paleolítico superior. A menudo las estatuillas aparecen adornadas de instrumentos de uso práctico como bastones perforados y propulsores. La diferencia entre una estatuilla y un relieve, por ejemplo, es que la estatuilla va a estar esculpida por todos lados. Es decir, la estatuilla no puede estar pegada a una base. Tiene que estar así por fuera, solo. Por eso la estatuilla luego se considera arte muerto, porque es algo que yo puedo agarrar y llevarlo. No como un relieve que está pegado a una pared, como me llevo la pared, ¿verdad? Y aún así en algunos casos lo han hecho, aunque ahorita ya no te lo permiten. Donde esté presente la pared, ahí se queda. Entonces, esa es la diferencia. Que una estatuilla tú la vas a agarrar y la vas a esculpir por todos lados, por arriba y por abajo incluso. Entonces, queda totalmente tallada esa pieza. Luego, dice, el arte paleolítico es motivo de estudio de los arqueólogos y antropólogos de sus descubrimientos a finales del siglo XIX. Es decir, constantemente, chicos, todos los arqueólogos y antropólogos se han metido tanto en la historia para poder definir cómo era el ser humano que acá, para el ser humano prehistórico, el ser humano cavernícola, cómo evolucionó, cómo fue teniendo ideas, cómo fue, y menciono ideas porque en la película de los Cruz mencionan las ideas. Antes los cavernícolas los actuaban casi que como animales, por instinto de supervivencia. Tratar de comer, matar, dormir. Para reproducirse. Entonces, básicamente eran los instintos que ellos tenían. Luego dice, la mayor dificultad para entender este periodo relacionado con el origen del arte radica en que solo se puede observar y sacar conclusiones a partir de aquellas muestras de arte paleolítico que han sido descubiertas. Es suponer, por lo tanto, que el análisis del pensamiento abstracto y la sensibilidad artística de la cultura paleolítica se ven reducidos a una pequeña versión. Es decir, chicos, no tenemos un libro que nos diga cómo fue el arte paleolítico hace 40.000 años antes de Cristo. Por ejemplo, tenemos, si nos vamos al lado religioso, tenemos una Biblia que nos dice cómo fue Cristo y la vida de Cristo y la vida de todos los personajes importantes durante, antes y después de la Biblia. ¿Sí o no? ¿Quién escribió esta Biblia? ¿Quién escribió esos relatos? ¿Quién sabe? Pero tenemos una base que parte desde ahí. Incluso hay libros que contraponen con la iglesia, que dice que se contraponen más bien con los escritos de la Biblia. Entonces, pues ahí no funciona. Ahí no funciona. En este caso, chicos, en el paleolítico no tenemos nada. No sabían escribir las personas. Lo poquito que podemos interpretar son el arte parietal que llegamos a encontrar en las paredes. Los dibujos, los signos, los jeroglíficos, esas cosas son los que los antropólogos se ponen a analizar. Y el
usted la analiza bien, a veces pasa que van viendo pistas. Mira, este parece que cuadra con este, como un rompecabezas, ¿no? Y este pues no pone aquí muy bien, pero parece que ahí va. Nos falta a lo mejor una pieza en medio que más adelante vamos a encontrar. Entonces, no hay una secuencia perfecta de esto, porque todo se ha basado o todo se ha sacado en base a observación. Observación, pues casi creo que adivinación, ¿no? O sea, observación y decir, pues parece que es así, parece que pasa. Y en este caso dice que se supone que el análisis del pensamiento abstracto y la sensibilidad artística de la cultura paleolítica queda reducida a una pequeña fracción, es decir, no pensaban, no tenían un pensamiento. Si no pensaban de manera normal, por así decirlo, o no razonaban de manera normal, menos iban a razonar para tener un pensamiento abstracto. ¿Qué es un pensamiento abstracto? ¿Qué es el arte abstracto? ¿Qué es abstracto? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Perdón? Sin sentido. ¿Y son sin sentido? Eso es el abstracto. Cuando hay una identificación, el pintor cree que quiere dar a entender algo, pero al mismo tiempo lo deja abierto para que cada persona pueda interpretarlo de la manera. Incluso en la mayoría de las veces así es, pero el abstracto muy particular. Entonces aquí se dice, en el periodístico, pueden pintar una bolita en una pared, un círculo, que iban a andar haciendo dibujos o pinturas con una referencia a un marco de arte abstracto. La de se dice que reducido a una pequeña fracción, no creemos que sucediera esa cosa. Luego viene arte paleolítico superior, medio e inferior. ¿Me ayudan a leer, por favor, esa y el primero que es el paleolítico inferior? ¿Quién guste? Muy bien. Neandertales publicaron utensilios con características que más allá de la utilidad práctica como la simetría y se han interpretado como signos de los sentidos estéticos. Eso es como la de Venus, de Benjamin Brown y de Tan han abierto la discusión sobre si fueron realizados utilizando el pensamiento abstracto y la potencia de trascender, siendo ambos procesos cognitivos asociados a la dimensión artística. Ok. A ver, el paleolítico. Al hombre de una orientación de consecuencia de la idea de los pensamientos con la occidental.
Paleolítico, chicos, fue la etapa más larga y duradera de toda la vida del ser humano, de la existencia del ser humano como tal, ¿no? Se divide en tres fases, según los investigadores y todos los que han investigado todo esto, que lo han estudiado muchísimos años, probablemente se divide en tres fases, en el Paleolítico inferior, medio y superior. En el inferior fue la etapa más grande de todas estas tres etapas, ¿no? Dice que duró desde el año 2500, 2.500.000 antes de Cristo al 127.000 antes de Cristo. Durante este periodo dice que eran los anteneandertales, o sea, era antes del neandertal. Todavía más atrás de un cavernícola. Así que si nos vamos a la era científica, estamos hablando prácticamente todavía de un simio. Ajá. Todavía no era un ser humano como tal, a lo mejor ya andábamos paradillos, pero todavía estábamos como peludos y no sé, con la boquita así, a lo mejor todavía como, no sé, todavía ni siquiera eran los cavernícolas, se consideran los cavernícolas o neandertales. ¿Okay? Dice que esos produjeron utensilios con características que van más allá de la utilidad práctica, como la simetría, y se han interpretado como signos de un sentido estético. Es decir, no nada más creaban algo que fuera funcional, sino lo creaban, trataban de que se viera un poco simétrico, a lo mejor, o un poco bonito, vamos a decir de esa manera. Dice que hay piezas como la vemos de Matrán y el Tantán, que se ha puesto a discusión en que sí utilizar un pensamiento abstracto para esto. Ojo, les estoy diciendo que estamos hablando de casi antes de los cavernícolas. ¿Cómo vamos a poder tener un pensamiento abstracto? Por eso se ha puesto a discusión este tema, obviamente entre historiadores, filósofos, todas estas cosas, ¿no? Luego viene el siguiente, que es el Paleolítico medio, entre el año 127.000 y el año 40.000 antes de Cristo. Casi que el Paleolítico medio fue como un bachecito en el que duró la época de la historia y no se hizo gran cosa, ¿ok? Dice que fue la atribución de las formas del arte, el hombre neandertal durante la parte del medio Paleolítico medio, es decir, como que fue evolucionando, empezó a evolucionar el hombre, y luego dice que encontraron, o como consecuencia encontraron nuevos yacimientos de adornos rudimentarios, es decir, se empezó a ver un cambio distinto en las piezas que ellos utilizaban en el día a día en el Paleolítico medio. Luego está el Paleolítico superior, que podemos decir que este fue del año 40.000 al año 10.000 antes de Cristo. Pero chicos, imagínense hace cuántos años ya existimos en este planeta. Claro que duramos estancados 2.500.000 antes de que naciera Cristo. ¿Cuántos años vamos después de Cristo? 2022. Y según historiadores, vamos como en el 2027. Porque, según historiadores, no lo crean tanto, supuestamente tuvieron la religión por cuestiones de política o cuestiones de cuadras con cosas religiosas que quieren hacer, como los años bisiestos y cuestiones de las lecturas de la luna y bla, 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 fueron quitando ciertos años para que como que todo cuadrara en el calendario típico que tenemos hoy en día. Entonces, eso es como esto dice. Alejando por esta teoría, llevamos 2022 años después de Cristo. Imagínense 2.500.000 atrás. ¿Cuál es el sentido del humano, chicos, como tal en la vida? ¿Cuál es el sentido? ¿No tenemos sentido? ¿Qué dicen los demás? ¿No tenemos ningún sentido? ¿Qué estudia la ciencia de los humanos? ¿Está relacionado? Evolución. Y hemos estudiado cómo desde un changuito llegamos a ser neandertal. Y luego, después del neandertal, viene en la época del Paleolítico superior. Esto te dice que en estos años tradicionalmente se viene situando el nacimiento del arte. Si yo les pregunto en qué etapa de la era paleolítica se dio el surgimiento o el nacimiento del arte, va a ser en el Paleolítico superior. Dice que en este Paleolítico superior, de la mano del Homo sapiens, es decir, pasamos de ser neandertales a ser Homo sapiens. ¿Qué significa Homo sapiens?
hombre pensante. Es decir, ya lo utilizamos. Ya sabemos, razonamos. Ya no actuamos por instinto. ¿Qué nos diferencia de un animal? Pues empezamos. Con un perro, con otro perro y algo se enoja y suéltalo a ver qué se hace. Se van a pelear porque no es el instinto. Un humano con otro humano que se está peleando, se van a matar, se van a dar golpes. Que porque no voy a dejar de aire. ¿Con quién? Con él. A golpes. ¿Y qué? Que les dan dinero. Chicos, se supone que la diferencia entre los animalitos y nosotros es que razonamos. Y que ante un conflicto no vamos a reaccionar de manera instintiva, sino de razonamiento. Entonces, se supone que tú puedes llevar a cabo una discusión, puedes llegar a acuerdos sin necesidad de llegar a golpes o cosas por el estilo. Otra cosa que nos diferencia muchísimo de los animalitos de la función reproductiva. Por ejemplo, los animalitos se van a reproducir por instinto todas las veces que sea necesario. ¿Por qué es que los conejos les dicen conejos a los que tienen muchos hijos? Porque los conejos cada 2 meses pueden estar teniendo crías. Y si ahí los dejas, por instinto. ¿Qué van a comer? ¿Cómo van a vivir? ¿Quién sabe? Los conejos no se quieren reproducir. Y luego empiezan a reproducirse los hermanos con los hermanos y se vuelve todo un criadero ahí de conejos. Diferente de los humanos. ¿O no? Se supone. Hoy en día, a pesar de que algunas religiones te dicen lo contrario, hay algunas religiones que te dicen que tenga los hijos que Dios te quiera matar. Y bueno, es más, es pecado dejar de tener hijos. O tomar algún tratamiento para no embarazarte. U operarte para no embarazarte. No. No, son otras religiones, no sé si son parecidas a los testigos de Jehová y así. No, los cristianos no. Son otros más como, todavía un poquito más cerrados. O sea, por eso yo los relaciono más parecidos a los testigos de Jehová que tienen sus propias leyes, su propia Biblia y todo eso. Importante, pues ya tenemos medicina, tenemos ciencia, y pues hoy en día pensamos, oye, pues qué calidad de vida le voy a dar a mis hijos. ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Quién es hijo único? ¿Nadie? ¿Eres hijo único o eres hijo único? ¿Le han preguntado a sus papás por qué? ¿Por qué? ¿Tú no lo has preguntado? Nunca. ¿Eres feliz? ¿Te hubiera gustado tener hermanos? Ahorita no. ¿Te hubiera gustado tener hermanos? Igual ahorita ya no. También. Todos los demás, ¿cuántos hermanos tienen? Uno. ¿Contigo 5? ¿Ok? ¿Contigo 4? Contigo 4 también. Ok. Las familias numerosas, hoy en día, decir 4, 5, es una familia grande, muy grande. Hoy en día, chicos, no, incluso, o sea, ahorita está más de moda la onda de ser hijo único. Ahora que tuve yo a mi segunda bebé, mi hermano me dijo, llegó un momento en que yo pensé que nada más tenía que quedar con el niño. Dice, porque, pues, mi hijo ya tiene 5 años y medio, dice, yo pensé en realidad que ya tenía que quedar con el niño, ya no iba a volver a encargar. Entonces, pero obviamente, chicos, hoy en día las personas pensamos, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está el mundo? Oye, hay educación, sí hay educación, ¿los queremos meter en escuela? ¿O ustedes están en escuela privada? ¿Ustedes están en escuela pública? ¿Cuesta? Pues sí. A lo mejor no es el tema de Monterrey en cuestión de dinero, ¿verdad? Estoy hablando en cuestión de cobros de dinero. Pero sigue siendo una escuela privada. Cada mes tú tienes que estar pagando mensualidades e inscripciones cada cierto tiempo, ¿no? Las públicas no. Pero una pregunta, ¿quieren que sus hijos
estudien bajo un sistema de educación pública, como el que tenemos en México ahorita. Yo no voy de escuela pública. Y algunas primarias que tampoco. Pero el sistema educativo como tal le falta mucho todavía. Pero, pues, ¿qué tipo de educación? En mi ejemplo, chicos, por ejemplo, mi esposo, que no es el maestro de matemáticas, él estudió en colegio bilingüe. Yo no. Yo estudié en escuela pública. Y a pesar de que estudié inglés en varias ocasiones en diferentes escuelas, mi nivel de inglés no está ni a los talones de lo que tiene él. A él lo considero. Él me puede vender como una persona bilingüe. Yo me considero una persona entendible. Nada más, para la contar, ¿no? Ahora tú dices, ¿cuál fue la diferencia? Pues que él estuvo en una escuela privada y yo. A la educación hoy en día, en la educación pública, pues le falta mucho la cuestión de meter el inglés desde edades pequeñitas, para que vayamos familiarizándonos con el idioma. Entonces, pues ahí yo también digo, oye, ¿qué quiero para mis hijos? Pues sirve el inglés. Yo preferiría que fuera en el colegio. Si en algún momento de la vida mi economía no me da, pues no pasa nada, lo que está pública, ¿verdad? Pero si mi economía me da, o que quiero esforzarme, no puedo tener 10 hijos. Decido tener 4, 5, 6, 2, 3, 1, dependiendo cómo tenga mi economía. Entonces, hoy en día las personas se supone que pensamos y razonamos con eso, chicos, antes de actuar. Hay accidentillos, sí, yo sé, no pasa nada. Pero ya uno tras otro puede llegar a ser problemático. Entonces, chicos, aquí nacen los Homo sapiens, que nos diferencia de los animales y nos diferencia de los cavernícolas, porque no pensan. ¿Okay? Su definición como tal es hombre pensante. Dice, la mayoría de los autores que han propuesto unas cronologías del arte paleolítico y una estética asociada suelen enfocarse en este periodo, ¿no? Entonces, según los historiadores, con todas las distintas que han ido buscando y viendo, pueden juntar y decir que, según ellos, su entendimiento a partir del paleolítico superior, nos volvimos Homo sapiens y ahora sí nos volvimos creadores de arte. Empezamos a crear arte como tal. ¿Hasta aquí dudas? Claro. Oye, luego dice, el arte paleolítico, pintura, escultura y arquitectura. ¿Me ayuda, Jaciel? Sí. Así le quería poner a mí. Yo pensé que tenía ahí pasado con Jaciel, pero no. Oye, Jaciel, dígame. Para empezar, no se ve la experiencia de arquitectura paleolítica y las relaciones generales históricos se dividen en dos tipos básicos según se tratan de obras que se pueden desplazar a arte rupestre o parental. El arte rupestre lo componen pinturas, grabados y relieves que tienen como soporte grandes puntos de piedra. Por ejemplo, el arte rupestre sobre las paredes y techos de cuerda y no son portables. El arte mueble se caracteriza por su tamaño pequeño y portabilidad. Se compone de utensilios decorados, adornos personales y espacios. Muy bien. Habla de que, dice en el segundo párrafo, muchachos, que dice que para empezar no se han encontrado evidencias de arquitectura paleolítica. ¿Por qué no hay arquitectura en el paleolítico? ¿Cómo se veía la gente? Cuevas. Las cuevas se construyen. Normalmente la cueva es un nicho, un refugio, un abrigo, lo que quieras, una covacha, y ahí van y se meten las personas. No había nada construido por ellos. Pero es que son chozas como rocosas, pues. O sea, todavía no es una chocita de bambú o de cosas por el estilo. Más adelantito ya viene ahora sí esto. Pero de momento, hasta aquí en el parietal, no se ha encontrado por lo menos un rasgo de que hubiera habido arquitectura. A lo mejor sí existieron, pues se arrumbaron con los años y no han logrado encontrar este evidencia para poder decir que se sustenta. Entonces dice que arquitectura como tal no hay en el arte paleolítico.
Luego viene arte rupestre o parietal o mural, que lo vimos hace ratito, donde nos habla de las paredes, hechos de cuevas, pinturas, grabados, relieves, etcétera, y que normalmente dice que no son portables. No te puedes llevar una cueva de un país a otro, de un continente a otro. Si podrías, no se debe. Arte mueble es el arte que se caracteriza que por su tamaño vamos a tener. Muy bien, Elder, déjale mandar la última liga para conectarnos allá.